Hola, esto de tener tantas reuniones hace que tenga 18.000 enlaces, me equivoqué de enlace. Muy bien. Bueno, pues ya estamos por aquí. Al final, José González me acaba de decir que no puede incorporarse. El secretario general. Pues nada, cuando quieras comenzamos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada online organizada por la Oficina de Transformación Digital de FEMEPA en colaboración con FEMETE. Y bueno, en primer lugar me presento, me llamo Víctor Rubio, soy el director de Formación y Empleo y responsable de Comunicación y Marketing de FEMEPA. Con la celebración de estos webinars, que estamos llevando a cabo varios a la semana desde que se decretara el estado de alarma, FEMEPA pretende seguir aportando herramientas y otros puntos de vista a nuestras empresas asociadas y al público en general. Por ello es un auténtico lujo poder contar hoy con la ponencia del tecnohumanista Pedro Mujica, titulada Industria 4.0, el futuro ya está aquí. Porque nadie mejor que él para hablar de los nuevos modelos de negocio, ya que es ingeniero superior en ciencias de la computación, además de profesor y divulgador sobre tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial. Por último, saludar también a la responsable del Departamento de Innovación y Responsabilidad Social Corporativa de FEMEPA, Irina León, y al secretario general de FEMEPA, Juan Carlos Betancora, al que le cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Pedro, gracias por este seminario. Gracias también, Irina, por organizarlo y a Víctor por ser el que lleve el motor de esta jornada. Bueno, estas jornadas de FEMEPA en colaboración con FEMETE, estamos haciendo varias, como decía Víctor, a la semana. Estamos intentando hacerlas esto conjuntamente porque si algo nos ha enseñado esta forma de trabajar a través de videoconferencia es que ya no es importante el sitio donde se está, lo importante es tener acceso al panel y por tanto poderlo escuchar allí donde uno se encuentre. Y esto ha hecho también que seamos más universales y que los temas los vayamos organizando sucesivamente sin tener que hacerlo por duplicado. Incluso estamos yendo más allá y muchos de estos seminarios se están viendo también fuera de Canarias, en otras partes de España. En cualquier caso, tratamos de mantener a las empresas informadas y, y es una parte más de nuestro trabajo de asesoramiento e información permanente a las empresas. Gracias por asistir y espero que la ponencia sea lo que ustedes estaban esperando. Muchas gracias, Juan Carlos. Cedemos la palabra a Irina León, la responsable del Departamento de Innovación y Responsabilidad Social Corporativa de FEMEPA. Buenas tardes, Irina. Buenas tardes. Yo, nada, darles la bienvenida a todos los asistentes y comentarles bueno, que este nuevo seminario web se realiza o se organiza desde la Oficina de Transformación Digital y la red CIDE. La red es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. Está impulsada a través de la Agencia de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Además, este evento también lo organizamos en colaboración con el proyecto 4POR, del que somos socios. El proyecto 4POR tiene como objetivo la transición de las empresas portuarias hacia la industria 4.0 y los Smart Port, y es un proyecto que está dentro del marco del programa de cooperación territorial Interreg MAC 2014-2020. Agradecer a Pedro que esté con nosotros hoy en la Oficina de Transformación Digital y nada, y espero que sea de interés para todos los que asisten. Bueno, antes de darle la palabra a Pedro, comentar que este evento se está grabando en directo a través del muro de nuestro de Facebook, Facebook Live, y posteriormente el repositorio también estará en YouTube. Para aquellas personas que no lo hayan podido ver en directo, pues lo puedan ver en diferido. Pues nada, Pedro, cuando quieras, todo tuyo. Tienes que desmutarte el micro, por favor, Pedro. Desmuta el micro en la parte inferior Ahora, ¿no? izquierda. Sí, ¿Me perfecto. oye? ¿Qué Perfectamente, tal? adelante. Buenos días a todos. Juan Carlos, Víctor, Irina, muchísimas gracias por invitarme a impartir este webinar con FEMEPA una vez más.
Y bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla, porque nos queda toda una hora y media por delante, entiendo, y hay muchas cosas de las que hablar. Compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Lo estáis viendo? Perfectamente. Y voy a estar... Aquí estaríamos. Vale. Bueno, el webinar viene a hablar de la industria 4.0 y podemos decir que el tan vaticinado futuro de la cuarta revolución industrial, que es sinónimo de industria 4.0, ya está aquí. Ya llevamos bastante tiempo trabajando en ello a nivel mundial, muchas corporaciones, muchos gobiernos, todo el ecosistema empresarial ha dado sus pasos, algunos más tarde que otros, pero ya llevamos tiempo, unos 15 años más o menos, haciendo esta transición, que ha sido lenta en un comienzo, pues se necesitaba muchísimo esfuerzo, energía y sobre todo mucho know-how a desarrollar, pero justamente en estos últimos años se ha visto una aceleración bastante potente y esperamos que esta década del 2020 sea la verdaderamente la de la cuarta revolución industrial, la de la industria 4.0. Evidentemente lo que ha ocurrido hay que nombrarlo porque ha supuesto un acelerón en los últimos meses muy importante, sobre todo de toma de conciencia. Lo que ha ocurrido con la pandemia, con el COVID, ha venido a poner de manifiesto que el progreso tecnológico ocurre y es inevitable y nos va a traer más ventajas que inconvenientes, aunque hay que sopesar lado bueno y lado no tan bueno siempre, pero la industria 4.0 ha venido para quedarse, por tanto podemos hablar, como bien dice el subtitular, de que el futuro ya está aquí. Lo que habíamos visto durante tanto tiempo ya está ocurriendo y bastante aceleradamente. No quiero entrar mucho en la gestión del COVID, pero se ha usado muchísima tecnología y se va a seguir usando en nuestro beneficio y con muy buenos resultados. Bueno, el índice de lo que quiero ver hoy en esta hora y media, espero que me dé tiempo para no dejar a nadie con la miel en los labios, que a veces me pasa y tú, bueno, vosotros lo sabéis bien, sobre todo Irina y Víctor. Entonces voy a intentar hacer una buena gestión del webinar, del tiempo, para hablar de estos 7 puntos. En principio sería definir y contextualizar bien la industria 4.0, después hablar de cómo está el panorama competitivo a nivel mundial y cuáles son los players, los jugadores, los protagonistas más disruptivos del sector, brevemente, porque no da tiempo. Ya veremos después una gráfica que hay muchísimas corporaciones y muchísimas empresas dedicadas al desarrollo de la industria 4.0, pero sí que veremos una big picture de todo el panorama. Después entraré a enumerar unos cuantos nuevos modelos de negocio, que es uno de los pilares, ¿no? Es la columna vertebral de todo el webinar, entender cuáles son las nuevas oportunidades de negocio que se abren con esta industria 4.0, que creo que es lo que más querrán oír nuestros oyentes, los asistentes al webinar. Después pondremos casos de uso y ejemplos de referencia, algunos, porque la lista es larga, para que se entienda que esto ya está ocurriendo, ya viene ocurriendo desde hace años y que no es algo nuevo que vaya a pasar a partir de ahora. En esta década 2020 va a ser masivo. Creemos que el cambio hacia la industria 4.0 se va a producir y de manera muy tangible. Después veremos el IoT aplicado a negocio, como el IoT ya está dando muy buenos resultados. Aquí el IoT es simplemente el Internet de las cosas aplicado a la industria, ¿vale? Sería el Industrial Internet of Things. Y por último, veremos una parte importante que es las aplicaciones de la industria 4.0 a las infraestructuras, que tienen que ver mucho con el mundo inteligente, las ciudades inteligentes, puertos inteligentes, como bien nombraba Irina, que es lo que más nos atañe a nosotros como una ciudad portuaria. Y bueno, a toda España en general, también se puede aplicar al turismo 4.0, relacionado con la industria 4.0, y sobre todo su relación con la energía.
porque toda la industria 4.0 lo que pretende es crear un mundo más sostenible medioambientalmente y siempre intenta tener la energía más limpia posible. Cuando hablamos de industria 4.0, he dicho que hablamos de cuarta revolución industrial, y todas las revoluciones industriales han dependido de la energía. Las máquinas funcionan con energía. Desde los primeros instrumentos del ser humano siempre se ha necesitado la energía. Y a día de hoy, en el siglo XXI, necesitamos que esta energía sea lo más limpia posible para que esta industria sea verdaderamente sostenible medioambientalmente hablando y de cara a, como bien decías, Víctor, a un enfoque tecnohumanista poniendo al ser humano siempre en el centro y toda la tecnología alrededor y a su servicio. Crear una nueva ética tecnoantropocentrista que le dé un sentido positivo a todo esto, ¿no? Y por último, después de haber visto ese punto tan crucial como es una energía sostenible, hablar de las tendencias para la siguiente década, la 2020, que es cuando se va a desarrollar toda esta industria 4.0. Voy a mover la pantalla del Zoom y la voy a poner un poco porque estoy girando mucho el cuello, y es que tiendo siempre a mirarle la cara a las personas con las que estoy. Entonces, como la nueva realidad nos ha traído este tipo de plataformas a las cuales estaba yo muy acostumbrado one-to-one, pero el one-to muchos me cambia, ¿no? Entonces tengo que ir corrigiendo dónde pongo los elementos. Era un inciso, simplemente para que si me ven a girar demasiado la cabeza, que me corrijan. Pedro, que estás mirando hacia otro sitio, me pasa muchas veces. Vale. Pues nada, avancemos. Este es el contenido de lo que vamos a ver. Y lo primero, entrar en la definición. Como dije, Industria 4.0 y Cuarta Revolución Industrial son sinónimos, y lo que pretende todo este gran movimiento, lo que pretende es crear una evolución tecnológica y económica de la humanidad. Es un desarrollo que sobre todo se había proyectado para esta nueva década de 2020 y se está consiguiendo. Tiene muchas aristas porque lo abarca todo, absolutamente entra en todas las áreas de actuación de nuestra civilización, no solo el económico y el tecnológico, sino también el sociológico, el antropológico, el histórico, pero el tecnológico es el que verdaderamente la define a la cuarta revolución industrial, la industria 4.0. Por eso puedo decir que el pilar fundamental de esta revolución, de esta industria, es la inteligencia artificial. Y esto hay que entenderlo bien, porque ¿qué es lo que nos hace humanos? Hasta ahora, lo que nos hacía verdaderamente humanos era tener un nivel de inteligencia en varios órdenes de magnitud por encima de otras especies inteligentes, sobre todo animales, como pueden ser delfines o nuestros parientes, los simios, etcétera, ¿no? El ser humano es la única inteligencia a un nivel muy avanzado que hemos conocido en este universo. Pero ahora lo que está ocurriendo es que estamos creando herramientas que también son inteligentes. Por eso es tan importante la inteligencia artificial, porque abre una nueva era sin precedentes. Por primera vez nos vemos un poco desplazados de lo que ha sido nuestra evolución. Y no hay que tener miedo. Yo aquí aplicaría el positivismo mental, el uso de la ética, que ahora veremos en un proyecto que estoy llevando, la importancia que tiene dentro de la industria 4.0, y hablaría de no tener miedo a que el pilar fundamental de esta industria que hay que acoger e impulsar sea la inteligencia artificial. Verdaderamente estamos creando herramientas inteligentes, pero vamos a hacerlo de forma que siempre estén a nuestro servicio con una ética apropiada, y no creamos una segunda especie que pueda competir con nosotros. A este derecho lo llamamos el derecho de la supremacía del ser humano sobre todo lo que cree. Entonces esta industria 4.0 hay que entenderla para que esté siempre a nuestro servicio. Y no hay que tenerle miedo al progreso tecnológico y mucho menos a la inteligencia artificial en este sentido. No vamos a dejar de ser el centro. Esto es lo que antes nombré como tecnoantropocentrismo. Y esta inteligencia artificial es la única tecnología que puede realmente sacarle partido al Big Data y a la IoT y al Internet del todo, al Internet de las cosas y al gran volumen de datos que genera. Solo la inteligencia artificial es capaz de encontrar
las, digamos, directrices o patrones que hay en este enorme volumen de datos que ayuden a los seres humanos a tomar las decisiones correctas. Tengo un perrito, un momento, lo voy a sacar de aquí. Lucy, me había olvidado. Ven para acá. Perdón, cosas del directo. Siempre está conmigo y a veces me olvido que está ahí hasta que ladra. Perdonen. Bueno, como decía, solo la inteligencia artificial es la tecnología de todas las que agrupa la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, es la única tecnología que va a permitir poder sacarle un verdadero partido a toda esta enorme cantidad de datos que vamos a generar con esta revolución. Este Big Data es enorme, masivo, verdaderamente tiene un volumen tal que no cabe en lo que es nuestro pensamiento, en nuestra imaginación. Pero gracias a la inteligencia artificial se descubren justamente qué directrices son las que deben guiar nuestra toma de decisiones. Pero lo importante es que el ser humano va a ser siempre el que tome las decisiones finales. Podemos crear máquinas autónomas en muchas áreas, que ya veremos, pero lo importante es entender que esta industria se está concibiendo para que seamos los seres humanos los que la dirijamos en todo momento y que haya un marco global para que sea así siempre y no dejar esta industria en manos de esta tan temida inteligencia artificial. Pero sin ella, la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, no tendría ningún sentido, porque los humanos no podemos manejar, no podemos ni siquiera abarcar con la imaginación el enorme volumen de datos que ya estamos produciendo y que más vamos a generar en esta nueva década del 2020. Bien, entendido este tercer concepto de lo que define la industria 4.0, el objetivo fundamental es crear una nueva manera de organizar los medios de producción. Todo va a cambiar, el capitalismo va a cambiar tal como lo conocíamos, la economía y la industria cambian por completo y aparece una nueva fábrica, un nuevo concepto de fábrica que son las fábricas inteligentes. Cuando hablamos de fábrica inteligente, evidentemente hablamos de inteligencia artificial. Como bien dicho, es el pilar fundamental y tener una fábrica inteligente quiere decir que todos los procesos industriales van a poder ser inteligentes también. Por tanto, la inteligencia de negocio que queremos aplicar es que esos procesos se adapten a las necesidades de fabricación en tiempo real, haciendo también una asignación inteligente de los recursos. ¿Esto qué va a traer como beneficio? Pues el primer beneficio es que al crear una asignación inteligente de los recursos, los procesos, las materias primas y adaptarnos a las necesidades a tiempo real del mercado, al conjunto de consumidores tal cual demandan determinados productos, eso va a tener una repercusión enorme en el medio ambiente, porque vamos a generar un mínimo de desechos, casi nulo. Vamos a poder economizar al máximo la generación de materias primas y el uso de materias primas para la fabricación de nuevos productos allá donde justamente se los necesite. Podemos hablar de casi fabricación one-to-one. Y para eso necesitamos esa asignación inteligente que solo la inteligencia artificial, la inteligencia de las máquinas nos va a traer. Bien, cuando hablamos también de Industria 4.0, principalmente hablamos del Internet de las cosas. Todos los mecanismos, las piezas de la gran maquinaria de la Industria 4.0, cada una de ellas va a ser inteligente. A esto lo llamamos el Internet de las cosas y van a estar conectadas entre sí. Es lo que denominamos también, otro sinónimo, sistema ciberfísico. ¿Qué es un sistema ciberfísico? Pues cualquier dispositivo que esté integrado en nuestra civilización, en la parte de la industria, en la parte de las ciudades, en los edificios, cualquier dispositivo que tenga capacidad computrónica, quiere decir que pueda almacenar datos y pueda operar con ellos, que tenga inteligencia artificial, que sea un sistema inteligente, y que tenga
conectividad o hiperconectividad a través de redes de banda ancha 5G o la que se desarrollará 6G, que ya están en ello, etc. A estas 4 cualidades lo llamamos sistemas ciberfísicos, y es lo que forma la gran red de cosas conectadas, que es lo que da soporte a esta nueva industria. Cuando hablamos de IoT, hay que entender que todas estas cosas no solo van a intercambiar datos e información entre sí, sino que lo van a hacer de forma inteligente con un gran ancho de banda. Y que cada una de estas cosas va a poder computar, va a poder hacer operaciones de forma local, va a poder procesar la información que está recogiendo, por ejemplo, a través de sensores, va a poder hacer algún tipo de computación, de almacenamiento de datos, y entonces, mediante la inteligencia que tiene, podrá decidir qué es lo que transmite, qué es lo que pasa a esta red de cosas conectadas. A toda esta inteligencia lo llamamos red de sistemas ciberfísicos. Ahora vuelvan a mirar a una fábrica y mírenla de esta forma. Imagínenla formada por más de 10.000 dispositivos inteligentes, hiperconectados, intercambiando información y procesos a tiempo real y actuando como una gran colmena de forma unida y buscando esa adaptabilidad a las necesidades en tiempo real y esa asignación inteligente de todos los recursos que componen la fábrica. A esto es a lo que llamamos una verdadera fábrica inteligente. Todavía no existe esa fábrica, ¿vale? Seguramente ya habrán ejemplos que se acercan, pero todavía no hemos llegado a eso. Ni ha ocurrido con las ciudades inteligentes, ni con los puertos inteligentes, ni con las fábricas inteligentes, pero estamos en el camino. Eso es lo que queremos conseguir. También importantísimo para llegar a esta fábrica 4.0 es que cambie nuestra cultura de consumo y empecemos a ir hacia una cultura do it yourself. Esta es la cultura maker. El DIY significa hazlo tú mismo. ¿Qué es lo que quiere decir? Hasta ahora hemos tenido una economía basada en la producción de productos, de bienes y servicios muy deslocalizados. Hablábamos de economía global, mundial, y hasta este año los productos, las materias primas y muchísimos productos se han estado fabricando sobre todo en China. Y tienen que viajar casi siempre por transporte marítimo para llegar a nuestros destinos. Bien, una de las tecnologías emergentes de la industria 4.0 es la impresión aditiva. A medida que avance, ya no hará falta fabricar exclusivamente los productos en China, en fábricas donde la mano de obra es más barata, los procesos están más adelantados, etcétera, etcétera. A medida que la impresión aditiva vaya asentándose en todos los mercados locales, nacionales, europeo, americano, latinoamericano, cada vez será más fácil entrar dentro de esta cultura maker. Cada vez será más fácil comprar know-how, intercambiar solo productos digitales, y cuando llegue el momento, cuando llegue esa necesidad a tiempo real de consumirlo, sea cuando lo imprimes localmente, posiblemente en alguna planta de impresión aditiva que tengas en tu ciudad, o alguna tienda o centro especializado de impresión que haya incluso en tu barrio. ¿Qué quiere decir con un ejemplo? Que ya no tendremos que pedir a AliExpress cosas que cuestan 2 euros, que son mínimas y que viajan por tren, por avión o por barco, sino que ese pequeño objeto, ese pequeño producto que necesito, podré imprimirlo o en mi casa si tengo la impresión aditiva adecuada, la impresora 3D adecuada, o en algún centro especializado que esté muy cerca. Esto lo transforma todo, porque también tiene que ver con el reciclado de determinados objetos para que se vuelvan a convertir en materia prima. Al final tú estás siendo parte de este ecosistema de creadores a nivel mundial de productos. Ya no vas a acumular productos en tu casa, sino que vas a estar en una continua transformación de las materias primas en productos mediante diseños digitales y reciclaje de esos productos hacia la industria, de nuevo. Bueno, para ello, para conseguir
esta idea, esta utopía de lo que esperamos con la industria 4.0, para ello, evidentemente, la Oficina de Transformación Digital de FEMEPA tiene que seguir trabajando porque lo que se requiere es la adecuada digitalización de todo el ecosistema empresarial. Por tanto, como primer paso hay que hacer una transformación digital. He hablado de cosas muy avanzadas y, evidentemente, no estamos en ese punto, sobre todo en España o Canarias. Pero uno de los primeros pasos es empezar con la transformación digital. Porque lo que sí necesita la industria 4.0 es la coordinación cooperativa de todos a nivel mundial. De esto se habla mucho, sobre todo lo que ha ocurrido este año, por ejemplo, en innovación abierta, como los laboratorios que están buscando la vacuna han participado intercambiando know-how unos con otros de forma global, y en esta coordinación cooperativa de todas, donde hacen falta absolutamente todas las unidades operativas de la economía, evidentemente, aunque vayan a distintos ritmos, un primer paso es la digitalización. Sabemos que el COVID ha acelerado esa digitalización y a partir de ahora no hay que frenarla, hay que seguir impulsándola y bueno, por eso estamos en este webinar. Voy a ir un poco más rápido, porque ya he consumido una media hora y queda una hora, pero era importante que en esta definición y contexto hablara de todos estos conceptos que definen muy bien lo que es la industria 4.0 y lo que pretende. En el histórico de la industria 1 a la 4, bueno, básicamente la primera revolución industrial fue la del vapor, la segunda fue la de la producción masiva gracias a la electricidad y al uso de la cadena industrial, la tercera fue la que trajo la electrónica y la informática, la aparición de la producción automatizada en la fábrica y el uso de ordenadores, y la cuarta es la que acabo de describir y sobre todo, vean el gráfico aquí, sobre todo tiene que ver con los sistemas ciberfísicos, la inteligencia artificial y la hiperconectividad. Es decir, por eso aparece la señal de Wi-Fi en cada elemento de esta nueva revolución industrial, porque no solo es importante que puedan computar, que sean computrónicos y tengan inteligencia, sino que compartan, creando una gran red de cosas conectadas que compartan entre sí esa información, esa inteligencia y esos datos y procesos. Bien, aquí explico un poco mejor en este gráfico lo que suele ser, a dónde llegan los sistemas ciberfísicos, lo que suelen ser sus elementos, tal como se conforman, y casi siempre se da en esta unión de componentes. Por un lado estarían los físicos, a nivel de industria, serían los que están conformados por piezas mecánicas y eléctricas, todo tipo de elementos, ya sean distribuidores, brazos robóticos, manejadores de stock, ordenadores que gestionan, sensores de control, etcétera. Todo lo que sea mecánico-eléctrico sería la parte física. Después están los inteligentes, que sería toda la parte digital, todo lo que es el software, el hardware y toda la sensorización de todos estos aparatos. Y por último, los de conectividad, todo lo que se necesita para coger los componentes inteligentes, los digitales y los físicos, los mecánico-eléctricos, y conectarlos entre sí y crear esta gran red, que sería todo el cableado o toda la parte de enrutamiento wireless, etcétera, etcétera. Ya estamos hablando de 5G o seguir usando fibra óptica y demás. Al final, como decía, los sistemas ciberfísicos son objetos dotados de inteligencia y conectividad y constituyen la base de la fábrica 4.0 y de la fabricación de estos productos inteligentes. Y bueno, y los niveles son varios, pueden estar en la fase de monitorización, control, optimización y sobre todo en la autonomía, que será a la que llegamos, a la que queremos llegar. Evidentemente, la fábrica ideal es una fábrica que funciona por sí sola, donde solo el ser humano interviene en las decisiones críticas, en el mantenimiento o en la optimización de procesos o en usar la creatividad o la intuición en ambientes de demasiada incertidumbre. Esto también tranquiliza porque siempre se piensa que esta nueva industria 4.0 viene para destruir puestos de empleo. De esto se habla mucho, ¿no? De la automatización de la fábrica. Pues evidentemente parece que las máquinas lo van a hacer todo y no es así.
todas las revoluciones industriales, toda la fabricación de nuevas herramientas, lo que ha ido haciendo ha sido ganar calidad de vida para el ser humano. Por ejemplo, en relación al siglo XIX, el siglo XX, hemos aumentado la esperanza de vida y la cantidad de trabajos físicos o el exponernos a inclemencias climáticas se ha reducido notablemente. La nueva sociedad nos da un nivel de confort enorme, aunque tiene otros problemas asociados, como la desconexión con la naturaleza y demás, pero que ya estamos recuperando. Por eso las ciudades inteligentes quieren que sean medioambientalmente equilibradas, con más presencia de naturaleza, mejor integradas y demás. Aquí quiero que se pierda el miedo respecto a creer que la industria 4.0 viene a sustituir al ser humano. No es así. Viene a realizar una serie de trabajos que hasta ahora han venido haciendo los humanos, pero que los seres humanos van a simplemente pivotar hacia nuevos trabajos que ya veremos que sí van a hacer muchísima falta. La lista de nuevos trabajos es enorme en comparación a la de los trabajos que tienen que cambiar, porque van a ser realizados por las máquinas. Pero vuelvo a lo mismo, todas estas máquinas van a necesitar de un nuevo ecosistema alrededor donde el ser humano tiene y sigue teniendo un protagonismo fundamental. O sea que no hay que tener miedo porque no es una sustitución, viene a ser un progreso en el que aparecen nuevas oportunidades. Bien, el ecosistema de la fábrica 4.0, formada por sistemas ciberfísicos, aunque se puede clasificar de esta forma, en estas tres áreas casi siempre, pero hay otras formas de clasificar, al final tiene distintos elementos que lo componen. No hay que tener todos los elementos, ni hay que tener desarrolladas todas las áreas para empezar a hacer una fábrica inteligente. De hecho, se hace de forma gradual. Es decir, puedes empezar por la transformación digital de tu empresa y empezar a trabajar, por ejemplo, en el cloud computing y ya tienes una pata puesta en la industria 4.0. No hay que tener toda la lista. O, por ejemplo, puedes introducir algún tipo de robótica en el proceso de fabricación o el uso de determinados vehículos autónomos o comprar una primera impresora 3D, etc. O ver cómo va la digitalización de proveedores y clientes, qué procesos se pueden optimizar, etcétera, etcétera. Usar sensorización en algunas determinadas partes, por ejemplo, el control de stock, el manejo de inventario, bueno, que es lo mismo, pero no tiene por qué ocurrir toda la vez. No significa el cambio de Industria 4.0 no significa que estemos en la tercera revolución industrial o en la segunda y de buenas a primeras nos veamos totalmente apabullados por la cantidad de cosas, la cantidad de cambios que supone para transformar mi empresa en parte de la industria 4.0. Se puede hacer de forma gradual. Al final, con el tiempo y la adopción de todo lo que vaya apareciendo en el mercado, cada vez tendremos una fábrica, una empresa más inteligente y cada vez estaremos en un sistema que tiende hacia ese nivel de inteligencia, hacia ese nivel de integración. De hecho, lo que se pretende es que todo esto acabe en el Internet del todo, manejado por la inteligencia artificial, donde no solo cosas, objetos, procesos y datos están en continuo intercambio, en continuo movimiento a tiempo real, sino también las personas. Las personas acabaremos teniendo muchos dispositivos a nuestro servicio que irán siempre con nosotros, tal como ocurre con el smartphone o el smartwatch u otros que vendrán. Por ejemplo, aquí tengo una chaqueta inteligente, un wearable technology, y esto es una pieza que se comunica a través de Bluetooth con mi reloj y con mi smartphone que tengo en el bolsillo. Tengo 3 dispositivos inteligentes que cumplen determinadas funciones. Yo ya tengo reloj, teléfono y ropa. La ropa también, la ropa tecnológica va a ser muy usada en la industria 4.0. Pero hay que entender que no todo tiene que ser de golpe. Esto es para quitar miedo. Bueno, repasando, la industria 4.0 busca la sostenibilidad, una industria sostenible, medioambientalmente optimizada, positiva, para hacer frente al cambio climático. Y esto es muy bueno, porque se tiene bastante en cuenta.
Para que toda esta conexión entre máquinas inteligentes sea posible, hay que seguir teniendo en cuenta la ciberseguridad. Se van a abrir muchas brechas y hay que apostar mucho por la seguridad, ya que casi toda la computación se va a hacer de alguna de estas tres maneras, en cloud, edge o mesh. La computación en la nube es más centralizada, todos los datos pasan a servidores que se tienen que alquilar o preparar, pero se realiza una comunicación entre empresa o fábrica y algún servidor localizado en alguna empresa de servicios de este tipo de cloud computing. Cuando hablamos de edge computing nos referimos a que parte de esa computación ya no se hace en ese servidor central, sino que se hace en los propios sistemas ciberfísicos, que recuerdo que eran dispositivos dotados de inteligencia y conectividad. Entonces hablamos de edge computing, y cuando hablamos de mesh, lo que se crea entre estas redes, entre esta forma de hiperconectar las cosas, son celdas que van cambiando sus topologías y fluyen como si fuera una estructura dinámica de fluidos, fluyen con esa forma de conectarse para ir cambiando e irse adaptando a cuál sería la forma óptima de comunicarse y poder realizar una optimización de procesos adecuada a lo que se demande. Esto es un poco abstracto, pero sí que quiero hablar de que sería una forma de entender la conexión entre máquinas como un ente vivo, que no queda fijado, sino que está en continuo cambio. Y eso también vuelve a estar promovido por el propio uso de la inteligencia artificial en esta forma de computar. Cuando hablamos de mesh computing, es algo que está continuamente cambiando su tipología para adaptarse a cuál es la mejor forma de comunicar a todas estas máquinas y realizar todos los procesos que se requieren. Bien, respecto a las 6 tecnologías de la industria 4.0 más importantes, tenemos la IoT, que sería el Internet de las cosas, el Internet porque son todas estas cosas conectadas entre sí. Esta es lo que acabo de explicar con la mesh computing, la forma de conectar a todas estas cosas. También estaría la IoE, el Internet del todo, que es lo que nos incluye a las personas. Ya no solo serían cosas conectadas, sino serían cosas, personas, procesos y datos conectados. Ese gran Big Data del que hablaba antes, ese enorme volumen de datos apabullante que generan todas estas cosas conectadas, intercambiando información y datos. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence y el Machine Learning, el aprendizaje de máquinas, para poder manejar este Big Data que genera esa IoT y IoE. La impresión aditiva, que ya expliqué que va a ser importantísima y va a cambiar la forma en la que se producen, en la que se fabrican productos, porque va a permitir la fabricación de forma local de cualquier producto que esté diseñado en el mundo. La cobótica, que no es nada más que la robótica colaborativa, la forma en la que robots y seres humanos van a trabajar conjuntamente. Así se consigue la máxima tecnohumanista, en la que estos robots inteligentes se pondrán a nuestro servicio y nos ayudarán en nuestro trabajo. Y por último, las realidades inmersivas, la realidad extendida, la XR, que incluye a la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta y otras realidades. Y a estas 6 importantísimas se suman otras, como es la hiperconectividad 5G, la 6G, el blockchain, la computación cuántica, la nanotecnología, la biotecnología, y hay muchas más que necesitaríamos más de hora y media para irlas viendo una a una y nombrándolas. Bien, quiero que vean este vídeo porque explica muy bien. ¿El audio se oye bien? La gestión del proceso productivo Sí. en Industria 4.0. Explica muy bien, para acabar con esta definición y contexto, es la base de todo lo que he dicho y además de forma muy para esquemática. conseguir una fábrica inteligente. La digitalización de las áreas de producción y fabricación puede optimizar el rendimiento a través de una mayor eficiencia, flexibilidad y una reducción del tiempo de respuesta al mercado, satisfaciendo a los clientes de forma más eficiente y rápida. Las fábricas que tienen sus procesos productivos totalmente informatizados están mejor preparadas para responder con rapidez a los cambios del mercado. Hasta hace poco,
Muchos de los sistemas digitales desarrollados para la industria eran sistemas cerrados, que carecían de capacidad de configuración y de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las cambiantes necesidades del negocio y del mercado. Los diferentes sistemas tampoco interoperaban entre sí en tiempo real. La llegada de nuevas soluciones tecnológicas asociadas al paradigma de Internet de las Cosas y del Big Data están facilitando la intercomunicación entre los sistemas de gestión y las plantas de fabricación. Es lo que conocemos como interoperabilidad de sistemas, que está permitiendo multiplicar el volumen de información que es analizada y correlacionada en tiempo real. Las tecnologías móviles y las nuevas interfaces persona-máquina, como los sistemas de realidad aumentada, permiten consumir la información proveniente de los distintos sistemas, visualizándola en planta a través de dispositivos como tablets o dispositivos móviles, e incluso liberando las manos mediante el uso de tecnologías vestibles integradas en la ropa industrial. Las propias máquinas pueden dar aviso al almacén de la necesidad de enviar nuevos suministros. Los productos contienen toda la información que permite realizar la trazabilidad a lo largo de todo su ciclo de vida. La robótica avanzada irrumpe hoy en día con fuerza en las líneas de producción, llegando en algunos casos a compartir espacio de trabajo con las personas, robots que colaboran con las personas. La fabricación aditiva es otra realidad emergente en la industria, permitiendo la fabricación de un producto minimizando los desperdicios de materia prima y garantizando una calidad similar a la de los métodos tradicionales de fabricación. La competitividad es extrema, por lo que la toma de decisiones ágiles y en tiempo real es esencial. Disponer de los habilitadores digitales necesarios que lo posibiliten se convierte en factor fundamental. Bueno, creo que venía a ser el resumen ideal de todo lo que he venido hablando y para darles a ustedes también un respiro, porque soy una metralleta y sé que disparo mucho, pero este ha sido un resumen fantástico. Para todos los decisores que nos puedan estar oyendo y que estén sumados aquí al webinar, hay que entender que todo esto lo que va a ayudar es a una mejor toma de decisiones en lo que llamamos Business Intelligence, en inteligencia de negocio, y sobre todo a tiempo real. El ideal de la industria 4.0 es acabar teniendo un solo panel de control único, donde el ser humano, los decisores, deslocalizados, pueden interoperar, pueden comunicarse muy fácilmente a tiempo real, estén donde estén, y sobre todo operar con la inteligencia de sus empresas, con la inteligencia de las fábricas, que evidentemente será artificial, en forma de asistentes inteligentes, y bueno, crea un nuevo mundo impensable hasta el momento. No ocurre a día de hoy, pero ese es el ideal. El ideal es, ya hemos visto, yo estoy seguro que hace 4 meses hubiera hablado del teletrabajo y del fin de las oficinas y todo el mundo me habría seguido mirando con la misma cara de no te lo crees ni tú. Bueno, ahora estamos en otra situación. Parece que puede ser una realidad. No digo que volvamos a las oficinas, pero se ha demostrado con lo que ha ocurrido, y no es el escenario que se deseaba ni mucho menos, pero se ha demostrado que cuando hablamos de deslocalización, de no estar necesariamente todos en la misma oficina, es algo que es posible y que la tecnología nos va a ayudar mucho a ello. Eso permite que cuando se tiene que tomar la decisión, esta nueva industria inteligente se ponga en comunicación justo con las personas que tienen que dar el visto bueno de alguna forma o ver cuáles son las variables de ese ambiente de incertidumbre y tomar la mejor decisión posible para que las máquinas sigan con su autonomía, para que la inteligencia de negocios siga dando los pasos adecuados. Bien. Por último, decir en esta primera parte que recordemos que lo que pretende la Industria 4.0 es pasar de la digitalización hacia la automatización de la fábrica. Se ha comenzado con la digitalización, fue lo que se hizo, lo que se empezó a hacer en la tercera revolución industrial, la introducción de los ordenadores en la fábrica, ¿vale?, de los sistemas computerizados en las oficinas, en todo el tejido empresarial.
Y ahora estamos hablando de darles inteligencia, esa es la cuarta revolución industrial, de darles autonomía, de darles automatización, ¿entendemos? O sea, en la tercera revolución industrial no eran inteligentes, ahora sin precedentes, un hecho histórico inigualable, por fin hemos creado herramientas inteligentes que pareciera que están a nuestro nivel, pero por ahora no lo están y no queremos que lo estén. Por tanto, de lo que ya era digital o con lo que empezaba a ser digital, entra la autonomía, la automatización de todas estas nuevas herramientas al final de esa fábrica que define la industria 4.0. Para ello necesitamos que se produzca, que se siga apostando por la transformación digital, que se produzca la completa digitalización de la cadena de valor empresarial. Si falla un solo eslabón, se rompe la cadena. Es decir, no podemos estar en un escenario adecuado si uno de nuestros proveedores, por ejemplo, no está digitalizado y sigue funcionando con fax o papel o demás. Vuelvo a lo mismo, no tengan miedo, no quiere decir que muchos de nosotros no funcionemos así todavía, sino que hay que apostar por esta oficina de transformación digital que FEMEPA está impulsando, para que esta transformación se produzca como primer paso, ¿vale? Porque así será cuando se pueda cumplir este ideal de poder predecir, controlar, planear y producir de forma inteligente lo que le da valor a toda la cadena, ¿vale? Que son nuestros productos, que queremos que sean productos inteligentes o nuestros bienes y servicios, nuestras experiencias, que queremos que sean experiencias inteligentes en el nuevo ecosistema digital en el que entramos, ¿vale? Al final, como decía, a través de sistemas ciberfísicos se pretende computronizar el mundo de la fábrica, que se pueda almacenar datos, operar con ellos en un solo dispositivo, que ese dispositivo se comunique con todos los demás mediante la hiperconexión y que tenga inteligencia, ¿vale? Y bueno, al final lo que necesitamos es llegar a un buen grado de digitalización en primer lugar y su posterior automatización, con una intercomunicación continua y a tiempo real que notará el 5G, el 6G. Y si todo esto se logra de forma adecuada, habremos entrado en esta industria 4.0, estaremos ya en un buen porcentaje de progreso dentro de la cuarta revolución industrial. Bien, yo no sé si pueden hacer preguntas en este momento. Si hay algún concepto que no esté aclarado, nos quedan 40 minutos, yo daría la voz a alguno de los oyentes, por si quiere, no sé si se puede, Víctor o Irina. Sí, sí. Si hay alguna duda en este momento, creo que es ideal. Pueden escribirla en el chat, que lo tiene en la parte inferior, escribir la pregunta directamente, o bien levantar la mano y se le apertura el micro para que puedan hacer las preguntas en directo. Por lo pronto, porque hemos visto el primer punto, que es el más importante, que es entender y desgranar qué es realmente la industria 4.0. A partir de ahora simplemente vamos a ir viendo cómo ha evolucionado hasta el año 2020 y, bueno, cuáles son sus aplicaciones, sus oportunidades de negocio, los mejores ejemplos de referencia, las tendencias, pero ya la teoría de lo que es realmente está dicha. Y a lo mejor si algún concepto no ha quedado aclarado, este es el momento. Bueno, el panorama competitivo, los players disruptivos a nivel mundial, hasta ahora había sido China el principal, ¿cómo no? Y bueno, entre todos estamos fabricando este futuro, por eso el futuro ya está aquí. Hasta ahora se hablaba de década 2020 como la gran frontera y ya hemos cruzado esa frontera. Estamos en el año 2020, además en un proceso de aceleración producido por la actualización de toda nuestra sociedad y civilización debido a la pandemia del COVID. Y ya no se puede hablar de que solo China lleve el peso de esta nueva industria 4.0, porque ya empezamos a hablar de una deslocalización de las fábricas en China, de una vuelta que la cuarta revolución industrial puede facilitar, de una vuelta a los mercados nacionales y locales. Ya veremos cómo se realizará, pero bueno, eso hay que seguirlo día a día porque hasta ahora no está muy claro. ¿Quién está en esto? Prácticamente la pregunta es ¿quién no está en esto? En esto está todo el mundo. A nivel de gobierno, la lista es enorme, pero podemos citar evidentemente a los dos más potentes, que son Estados Unidos y China. Tienen muchísimas instituciones dedicadas exclusivamente a la industria 4.0, pero el resto también. Alemania, Francia, Canadá, España, todas están en la industria 4.0 a nivel de gobierno. A nivel de grandes corporaciones y empresas, no hay ni una sola que esté fuera.
Estamos hablando de las MACFA, evidentemente, Microsoft, Apple, Amazon, Google, perdón, IBM, Oracle, Huawei, etc. A nivel de coaliciones, cada trimestre aparecen nuevas corporaciones y uniones, asociaciones, instituciones que se suman a la industria 4.0 de forma exclusiva, como por ejemplo la que se ha creado en Singapur con la EDB, McKinsey & Company, SAP, Siemens, Tubdan Sud, que bueno, ha anunciado que se van a dedicar de forma muy concentrada a lo que es el desarrollo de las tecnologías de la industria 4.0 para que la adopción a nivel mundial sea lo más rápida posible, teniendo todo el espectro, desde la pequeña y mediana empresa hasta la gran industria. Esta coalición es importante porque intenta aunar esfuerzos y hacer que todos los players trabajen más o menos en una dirección unificada con la creación de estándares, etc. Bueno, las áreas principales de competencia sería la eficiencia de procesos, ya lo expliqué en la parte teórica. Si queremos conseguir esa adaptabilidad a tiempo real, los procesos tienen que ser lo más eficiente posible y tienen que ser procesos inteligentes. Tiene que haber una eficiencia en los activos, mejorar la calidad, evidentemente no solo en el personal, sino en el uso de materias primas, en todos los procesos y, como bien hemos dicho, para que todo esto sea posible hay que seguir insistiendo en la transformación digital, en la digitalización como paso previo a la automatización. Y también lo dije antes, aparecen nuevos trabajos, nuevos roles, como aquí el CDO, el CDO también en Digital o en Data, el Chief Data Officer, o el Chief Digital Officer, o el Chief Analytics Officer, o el Data Scientist, etcétera, etcétera. La lista es larga en los nuevos empleos. Pero si nos fijamos en rojo, todo tiene que ver con el nuevo petróleo del siglo XXI, el nuevo uranio del siglo XXI, que es el dato. Si la economía se va a digitalizar, esta digitalización, que está sustentada por el dato, el intercambio de información, va a tomar un protagonismo principal. Y como es compleja, va a necesitar de nuevos puestos de trabajo ejercidos por personas. Y después pongo con interrogantes también el papel de los éticos y los filósofos. Y esto es importantísimo. En España todavía solo se enuncia la integración de éticos y filósofos en los equipos multidisciplinares de la nueva economía digital. Es impensable por ahora que en España dentro de una empresa se contrate a un filósofo, pero ya está ocurriendo en el Silicon Valley y en otras áreas de industrialización más avanzada que en nuestro país. Por tanto, se puede decir que ¿qué es lo que pinta un filósofo en Google? Pues las empresas tecnológicas, las grandes, no solo Google, sino Facebook, Amazon, ya están contratando a filósofos éticos, sociólogos, antropólogos, lingüistas, para crear equipos multidisciplinares, donde las humanidades sean importantísimas. Cuando hablamos de tecnoantropocentrismo, cuando hablamos de que toda esta industria tecnológica que da miedo debe ponerse a nuestro servicio, hablamos evidentemente de que lo hagan de una forma ética y necesitamos a los filósofos que son los que mejor esgrimen todo este nuevo pensamiento que se tiene que unir a la ciencia y a la tecnología. Les pongo un ejemplo. Cuando un coche autónomo, hablamos de ciudades inteligentes, hablamos de movilidad inteligente, hablamos de conducción autónoma que está muy próximo, tal como dije en Cremetal 2040, el año pasado en FEMEPA, el gran simposio de FEMEPA, el gran congreso de FEMEPA. Cuando hablábamos de coches autónomos, veíamos ventajas, inconvenientes, pero uno de sus inconvenientes, por ejemplo, el tema de los accidentes. La inteligencia artificial de ese coche debe decidir si estrellar a los pasajeros contra un árbol o atropellar a los peatones que cruzan la calle. ¿Qué es lo que debe decidir la máquina? Aparece una cuestión ética. ¿Entendemos, no? Pues así hay cientos de ejemplos en toda esta nueva industria inteligente. Pueden haber decisiones que no sean fáciles de tomar. Por tanto, esto no puede ser definido solo desde el punto de vista empresarial o no puede ser tenido en cuenta desde el punto de vista tecnológico o científico. Por eso hacen tanta falta los filósofos y los éticos. Hablamos de una nueva era de la máquina inteligente, pero diseñada bajo un punto de vista ético. Solo nombrarles un proyecto que tengo en curso que habla justamente de esto, Yanética, y es un proyecto tecnohumanista
que estoy desarrollando para crear una ética normativa en esta nueva era de la inteligencia artificial y el Internet del todo. Como mi proyecto hay muchos otros proyectos, pero tienen que entender que esto no solo se trata de tecnología, ciencia, industria y empresa, también habla del ser humano, porque el ser humano vuelve a estar en el centro de todo y por primera vez estamos ante una revolución industrial que quiere equilibrarse con la naturaleza y con lo que somos realmente. Vean este cuadro y vean el número enorme de empresas que están ya en la industria desarrollando absolutamente todo lo imaginable. Desde los que están construyendo los bloques, las partes esenciales de esta nueva industria 4.0, los que construyen sensores, microchips, los que dan hosting a esta cloud computing, edge computing, mesh computing que explicaba antes, que creo que me enrollé un poco, pero siempre me enrollo, no encuentro una forma sencilla de explicarlo sin liarme. Pero bueno, todos estos proveedores de servicios de computación en la gran red, los que fabrican toda la IoT, los que se dedican a la parte analítica, al business intelligence, al análisis predictivo, el hardware, etcétera, ¿vale? La ciberseguridad es importantísima, por eso ocupa uno de los pilares, o la integración de sistemas, ¿vale? Toda esta interoperabilidad, toda esta comunicación a tiempo real con estándares y demás. Y después los que soportan todas estas tecnologías emergentes, como los que se dedican a la impresión 3D, que es una de ellas, a las realidades inmersivas, la realidad extendida, aumentada, virtual, a la cobótica o robots colaborativos, a los sistemas de visión artificial, hiperconectados, a la fabricación de vehículos autónomos inteligentes, que son los WAPs o drones, o a la conducción autónoma, ya sea dentro de fábricas, en ciudades, en autopistas, infraestructuras, etc. Vale. Ejemplos, empresas en este cuadro, pues en cada una de estas que hemos nombrado tenemos a Microsoft, por ejemplo, a General Electric, Nvidia en microchips, Clarity en ciberseguridad, etc. Cuando hablamos de ranking, los rankings están cambiando continuamente porque los avances se producen a tal velocidad que de un mes a otro estos rankings cambian completamente. Lo vemos en las noticias de forma continua. Si lees noticias de tecnología o de economía cada día, pues puedes sacar 5 titulares de nuevas innovaciones, de productos novedosos, de servicios, de compras de unas empresas a otras, corporación compra tal empresa, etc. Entonces, hablar de un ranking es casi demencial, porque podemos decir que cambia semana a semana. Pero sí que todas están desarrollando esta industria 4.0. Vamos al siguiente apartado, que sería, bueno, está bien, esta industria es real, está ocurriendo, vemos quiénes están en ello, y qué nuevas oportunidades y modelos de negocio nos trae esta industria 4.0. Todo cambia, evidentemente. No da tiempo a asimilarlo, pero con las pistas adecuadas podemos crear un buen mapa de carretera y encontrar océanos azules, o encontrar nuevas oportunidades, nichos de negocio poco explorados, que los hay y a mansalva, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, hay que perder el miedo, no hay que aferrarse ni apegarse a lo que fue, hay que mirar hacia el futuro, por eso el futuro ya está aquí y hay que afrontarlo con valentía y ver cuáles son estas oportunidades. Para esto, este webinar, para esto, organizaciones como FEMEPA y para esto la tecnoeducación que impulsan las oficinas de transformación digital y la nueva economía digital, para conocer e ir conociendo poco a poco. Me hablaban en la radio de, cuando anunciamos el webinar, Irina y Víctor, hablaban en la radio de, bueno, ¿y cómo se puede manejar todo esto? Da un poco de miedo. Y yo decía en Radio Las Palmas, digo, esto se maneja poco a poco, empezando con este webinar y ir yendo pasito a pasito, pero con mucha convicción, fuerza, esperanza y sin miedo. No nos puede apabullar porque hay mucha gente que llevamos más de 30 años en esto, que estamos apoyando, apostamos por el ser humano y estamos impulsando el progreso tecnológico para ponerlo a nuestro servicio con total convicción. Entonces, la gente no está sola. Hay muchísimos que estamos tendiendo nuestra mano para que vayamos juntos porque todos nos necesitamos. ¿Ok? Bien. Eso es un mensaje bastante positivo que creo que de lo más importante que dio en el webinar.
¿qué nuevos modelos de negocio aparecen? Las grandes corporaciones tecnológicas hace muchos años que lo vieron, ¿vale? Su negocio se basa en la creación de valor con el mínimo de recursos. Es lo que hace Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, etc. ¿En qué se ha convertido Google cuando empezó con un simple cajoncito de búsqueda? ¿Vale? Y ellos tienen muy claro dónde está el valor. El valor está en la digitalización y en la búsqueda de la optimización de sus procesos. Cada vez hacen más con menos. Ese es el camino a seguir. El poder de la red es otro concepto que hay que entender para esta nueva economía y qué modelos de negocio nos trae. Los beneficios enormes basados en el número de usuarios. Facebook vale lo que vale porque tiene 1.300 millones de usuarios, si no más a día de hoy, porque los números van cambiando, en su gran red. Ahí está el valor. El valor somos nosotros, las personas. Y más que las personas, los datos que intercambiamos. El Internet de las personas, el IoE que hay dentro de Facebook es lo que le da valor a Facebook. Si mañana decidiéramos todos salir de Facebook, que pudiéramos tener ese poder telepático y 1.300 millones de usuarios que somos, dijéramos, cancelo mi cuenta, Facebook desaparecía en un solo día. ¿Lo creen? ¿Posible? No va a ocurrir porque no tenemos ese poder telepático, ni el ser humano ha hecho nunca nada tan al unísono. Pero nosotros somos Facebook, no la corporación. Y lo mismo podemos hablar de Google y lo mismo podemos hablar del resto. Ellos saben que nosotros somos el verdadero valor. Y por eso ahora nos están ayudando para ponernos a nosotros como los verdaderos protagonistas de toda esta nueva economía. Los modelos de negocios con efectos de redes que maximicen el valor de los distintos agentes es lo que realmente define esta nueva economía digital, ¿vale? Cuando damos a conocer algo a través de la red que creamos, es cuando verdaderamente eso toma valor, ya sea una información, ya sea un know-how, ya sea un nuevo producto o un servicio o experiencia. Adquiere el valor cuando se amplifica a través de la red. Y bien, esto tiene un fundamento que es el dato que intercambia esa red. Por eso a día de hoy, y lo hemos oído muchas veces, el dato es el nuevo petróleo. El dato es la nueva materia prima que crea la energía que moviliza esta economía. Sin los datos que intercambiamos no habría nada. Y de hecho los vamos a necesitar para que la máquina siga en funcionamiento. Y estos datos están muy relacionados con la cultura do it yourself, con el autoaprendizaje continuo, con el convertirnos en nuevos perfiles multidisciplinares, humanistas, en crear un segundo renacimiento donde seamos capaces de reinventarnos, convertirnos en parte proactiva de la nueva economía, en poder crear estos nuevos modelos de negocio a distintas escalas, en poder ser partícipes de estos nuevos modelos de negocio y ser verdaderamente el centro que tanto promete esta industria. Por ejemplo, para que no quede en abstracto, está hablándose de que el nuevo cine cambia por completo y las nuevas historias las vamos a acabar creando entre todos. Ya hay varios canales, no solo en realidad inmersivas, vídeo volumétrico, donde cada uno de los espectadores está dentro de la película, sino de la propia historia a contar en sí. La historia, las nuevas historias que nos contarán en el futuro, las crearemos nosotros mismos, participando en una especie de guión inteligente que queda a la expectativa de lo que demandan, de lo que piden los propios espectadores. Esto no sé si es difícil de entender, pero cambia el paradigma de cuál ha sido hasta ahora nuestro protagonismo, de ser simples consumidores pasivos a ser nuevos prosumidores activos. Somos consumidores, pero también somos productores. A esto se lo llama prosumer. Y cuando somos prosumers activos,
el mercado se mueve según nos movemos nosotros. Bien. Toda esta filosofía, toda esta forma de movernos, que a lo mejor todavía está al principio, no ha sido lo suficientemente explotada o se ha hecho de una forma no tan sesuda, no tan analizada, está creando nichos increíbles. Si hablamos del dato, de que el dato es el nuevo petróleo, hablamos de minería de datos, ¿vale? Para entender esta gran amalgama, este gran volumen de datos, este Big Data, ¿vale? Para entenderlo, aunque tengamos inteligencia artificial, aunque tengamos inteligencia de negocio, necesitamos de personas que nos ayuden a descifrar todo esto nuevo. Aparecen nuevos puestos de trabajo, nuevos profesionales, nuevas aplicaciones de Business Intelligence, nuevas consultoras, desarrolladores de herramientas. Es lo que llamamos la era del Data Science, la ciencia basada en el dato. Toda la analítica y minería de datos está solo al principio. De hecho, la demanda de científicos de datos es enorme a nivel mundial. Otros nichos de mercado, otras oportunidades en las interfaces humano-máquina y máquina-máquina. El Internet del todo, como bien dicho, nos va a interconectar con máquinas, con sistemas ciberfísicos, con los procesos que desarrolla y con todos estos datos. Está todo por hacer. Es decir, hay mucho que fabricar todavía para que lleguemos a ese nivel de optimización que queremos en la industria 4.0, ¿vale? Es decir, los nuevos dispositivos tienen que aprender, es lo que denominamos aprendizaje máquina, machine learning, y para que aprendan de nosotros, tenemos que crear la forma en la que esta comunicación humano-máquina se realice de la mejor forma posible. Y ya no estamos hablando solo de teclados, ratones y pantallas que van a desaparecer. Hablamos de una nueva realidad que va a ser más espacial, más inmersiva, más virtual, tal como está ocurriendo con este webinar, que lo estamos haciendo de alguna forma virtual. Y vamos a usar elementos holográficos que estén flotando a nuestro alrededor. Hablamos de computación espacial, hablamos de nuevas interfaces para poder realizar esta comunicación humano-máquina, para que estas máquinas realmente puedan aprender de nosotros en la mejor forma posible y optimizarlas. Y también hablamos de interacción a través del pensamiento, de control mental, aparte del que ya conocemos por voz. Hasta ahora hemos visto cómo Alexa, Siri o Google Assistant empiezan a relacionarse con nosotros usando su inteligencia artificial y escuchando nuestra voz. El próximo paso es hacerlo también a través del pensamiento. Y el pensamiento va mucho más rápido que el lenguaje y que la voz. Por tanto, ¿qué oportunidad se abre? A que todo esto solo está a día de hoy casi en laboratorio. Está empezando. Todo el que se dedique a la creación, diseño y conceptualización de interfaces hombre-máquina y máquina-máquina tiene todo un futuro prometedor por delante. Otro gran mercado sería la transferencia del mundo digital al físico. Esto es lo que explicaba antes con la impresión 3D. Si la nueva cultura do it yourself, la nueva cultura maker, va a necesitar de la impresión aditiva para poder imprimirte de forma local los productos que necesites en tu día a día, todos estos productos digitales van a requerir también una industria que los cree. Y se abren enormes oportunidades de negocio porque ya no queda en el diseño industrial propiamente dicho de una empresa de determinado tamaño el poder crear este nuevo know-how digital que lo va a inundar todo. Cada uno de nosotros puede poner de forma muy rápida y en el mercado cualquier producto que queramos con cierta destreza, ayudado por inteligencia artificial, por software de creación de productos, ayudado por e-commerce, por m-commerce, y podría una sola persona poner toda una gama de productos que pueden ser impresos en 3D localmente en cualquier punto del planeta. Accedemos a un mercado global desde casi nuestro domicilio, desde nuestra casa, desde nuestro puesto de trabajo, de forma individual. Esto lo transforma todo. Esto hasta ahora no ha sido así ni de broma. Bien. Estos modelos de negocio, vuelvo a explicar que no es que se vaya a implantar mañana. En un anterior seminario sobre Industria 4.0
alguien del mundo de la moda me preguntó, bueno, ¿y qué tengo que hacer mañana? Digo, mira, mañana poco vas a poder hacer, sobre todo porque estamos en fase 2. Mañana simplemente te puedes seguir informando sobre este futuro prometedor y ponerte un medio plazo de 3, 4, 5 años para ver cómo transformas tu negocio hacia lo digital. Conocer todo esto está genial, pero no quiere decir que esta transferencia de digital a física, tal como la explico, esté ocurriendo ahora mismo o vaya a ocurrir mañana. También cambia el nuevo concepto de valor y venta. Ya no vendes el producto. En relación a lo que acabo de explicar, lo que vendes es el know-how o vendes el código. ¿Vale? Al final, lo que yo compro, como cuando compro un modelo 3D en cualquier market de modelos 3D, lo que compro es un código. Por tanto, cambia totalmente el concepto de propiedad intelectual, la transferencia del conocimiento se hace de otra forma, de forma digital, a tiempo real, y sobre todo también cambia, y esto ya lo he explicado varias veces, el sentido de la propiedad. Cuando el ser humano pasó de ser nómada, recolector, cazador, a sedentario, es cuando apareció la propiedad, porque había que almacenar el excedente, el grano, había que cuidar los procesadores de alimentos, etcétera, etcétera. Se empezó a domesticar a animales para tener también un acceso a sus productos de forma controlada y apareció la propiedad privada. Los nómadas no tenían propiedad privada y cuando se encontraban nómadas y sedentarios había un conflicto, porque el nómada pensaba que todo era de todos y el sedentario decía, no, lo que está en esta choza es mío. Bueno, pues esto va a cambiar de nuevo. Por eso también se habla muchas veces, aunque en el sentido de movilidad al principio, pero podríamos volver a hablar de un nomadismo digital basado en el fin de la propiedad. Esto es muy fuerte, sobre todo para el sistema actual. Pero quizás la propiedad privada, de forma híbrida al principio y de forma a saber en el futuro, cambie bastante. ¿Por qué necesitamos tener de forma privada tantos objetos, tantas cosas? ¿Por qué no pagar por uso y servicio cuando lo necesito? Si voy a tener toda una inteligencia artificial a mi disposición y a tiempo real, ¿para qué quiero un coche en el garaje? Esto lo he planteado muchas veces. Que venga el coche a mi puerta cuando yo lo necesite. Y si puedo usar el pensamiento para comunicarme con este gran sistema de máquinas, simplemente con pensar que quiero ir a la playa, se me va a activar una confirmación a nivel de pensamiento a través de algún implante que tendré, algo, ya se vería que me dirá, te puedo mandar un coche en 15 minutos. Con todas las medidas de higiene que se necesiten, evidentemente, y una vez pasado todo lo que haya que pasar, ¿vale? Porque a veces es que quiero tener mi coche propio y demás. Eso, evidentemente, de cara al medio ambiente, produciría un impacto enorme, porque se reduciría el número de vehículos, que ahora mismo estamos en un par 1 a 1 casi, ¿no? Cada persona tiene su vehículo. Eso es inaguantable a nivel de conservación del medio ambiente. Si solo voy a usar el vehículo cuando lo necesite, yo llevo ya, desde que empezó el confinamiento, con el coche en el garaje, pues imagínense. Pues sí, Pedro, comentarte que Canarias tiene la tasa más alta de vehículos por cada 1000 habitantes. ¿Ya? 850 vehículos por cada 1000 habitantes, casi uno, como tú dices. Exacto, en ese par estamos. Entonces, y no los usamos para ir el fin de semana al Roquenublo si queremos, a Maspalomas y poco más, o al centro comercial. Es decir, podría haber una flota de vehículos inteligentes que perteneciese a algún tipo de consorcio público-privado, no tiene que ser todo público, que tuviera bien medido y a tiempo real, como hablamos de esta industria 4.0, que tuviera bien medido y fuera dinámico las necesidades, que tuviera bien medidas las necesidades reales de los ciudadanos en movilidad y que se adaptase de forma multimodal a las necesidades de movimiento de la población. Multimodal me refiero a que puedo usar de forma pública, sin que me pertenezca, una bicicleta, después un patinete, después un tren, después un avión, después un coche, lo que sea. Pero siempre de forma que no me pertenezca nada. Yo no tengo ningún avión y me he movido siempre en avión. Lo mismo con los coches y todos los vehículos en general. Bueno, pues esto es lo que hace que el nuevo concepto de valor y venta cambie por completo, porque vamos a dejar de vender coches, por ejemplo. Seguimos porque el tiempo ya va premiando. Monetización de datos sería otro gran nicho de negocio, como poder, con este nuevo petróleo que es el dato,
tener un retorno de la inversión adecuado, cómo se gestionan los datos, cómo se convierten en valor, etc. Y otro gran nicho de negocio, que no paro de decirlo siempre, como me oiría ahora mi amigo Igor Lukic, es el de la ciberseguridad. Nada de la industria 4.0 y de toda la gran conexión de máquinas inteligentes tendría sentido si no se asegurase la privacidad, la identidad del ser humano a través de un sistema totalmente seguro en cuanto a comunicaciones y en cuanto a fiabilidad, veracidad de los datos, etcétera, etcétera. Ya se está haciendo, ya hay muchas empresas centradas en el cliente que han empezado la gran transformación. Ya se están creando productos inteligentes. El e-commerce y el m-commerce ya es una realidad y además cada vez más poderosa desde hace casi 20 años. Solo hay que mirar a Amazon o a AliExpress y ya empiezan a aparecer, por ejemplo, en los espejos inteligentes que quiere desarrollar Inditex o Amazon, las tiendas en realidad aumentada, realidad virtual o realidad mixta, de las que se ha hablado mucho también en el COVID, para no tener que ir solo a tiendas físicas. Como acabo de hablar en varios puntos, vamos a tener una mayor cercanía de los centros de consumo. Es decir, los grandes centros comerciales seguirán existiendo, pero volverán las pequeñas tiendas, los pequeños centros a los barrios, porque cada vez será más fácil crear bienes a medida. Por tanto, no necesitaré tener almacenado ningún stock, sino que simplemente fabricaré lo que me pida cada usuario casi una hora antes o a tiempo real. Y tendré una relación más de barrio, más de comunidad con toda la gente a la que yo le proveo los productos que necesitan mediante fabricación aditiva. Esto lo va a transformar todo, todavía escapa y es casi ciencia ficción, pero es lo que lo va a transformar todo. O sea, vamos a estar mucho más cerca de los centros de consumo, lo que va a evitar movilidad, va a evitar desplazamientos y evidentemente los grandes desplazamientos por el planeta, como son los marítimos o los de ferrocarril, para trasladar los productos desde China, desde Shenzhen o Shanghai hasta Madrid, después de Madrid a Canarias. Eso se va a evitar en gran forma. Y también estaremos en un modelo open source, plataforma de innovación abierta, compartir el know-how, las ideas, para acelerar la innovación y la disrupción, reduciendo los costos y riesgos. Esto hay que entender que se trata de crear un nuevo tecnohumanismo, como tantas veces dicho, basado en la solidaridad, en el humanismo, en la tecnoeducación, y entender que las ideas no son tanto de uno mismo, intentar separarse del ego, sino que las ideas son de quien las ejecuta de la mejor forma. Por tanto, el know-how debería ser abierto, el conocimiento debería ser abierto, intercambiarlo, no tener miedo a compartir una idea, sino trabajar en su ejecución, que es lo que verdaderamente aporta valor. Vamos a los casos de uso. Los 9 pilares de la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, que acordemos que eran sinónimos. El primero era bueno, aquí en la lista es la realidad virtual. Para mí el primero es la inteligencia artificial, pero la realidad virtual, las realidades inmersivas, la realidad extendida, la mixta, la aumentada, van a tener un protagonismo enorme. Bueno, aquí en el vídeo vemos cómo a través de la realidad virtual podremos estar donde queramos. El ser, estar y el imaginar cambian por completo. A través de la realidad aumentada podremos diseñar, fabricar casi cualquier producto de forma digital, sin tener que manipular nada físico. Manipulamos dígitos en vez de átomos. Y aquí es donde supuestamente el exponencial de la creatividad sería máximo. Como segunda tecnología de la revolución industrial, la impresión aditiva, la manufacturación aditiva. Hasta ahora todo lo que habíamos fabricado se ha hecho en fábricas, con máquinas que han sido diseñadas y construidas con mucho esfuerzo a medida para fabricar determinados productos, y esto cambia por completo. Ahora hemos creado máquinas
multipropósito que prácticamente con las materias primas adecuadas, que van a ser muy básicas, van a poder fabricar prácticamente cualquier cosa que la mente sea capaz de diseñar, de crear. De hecho, hay ya robots completamente impresos en 3D y el mundo de la impresión 3D es increíble. Llegará un momento en el que casi todo lo que nos rodee habrá sido fabricado por máquinas, de forma aditiva. El Internet de las cosas transformará toda la civilización, el Internet del todo. Hablamos de ciudades inteligentes, edificios inteligentes, hogares inteligentes, humanos aumentados a través de dispositivos, porque ya los humanos somos inteligentes, pero tendremos una hibridación con la inteligencia artificial. Y este mundo hiperconectado nos va a permitir hacer un seguimiento a tiempo real de prácticamente todo lo que exista en el planeta. Esta interconexión, que ya se ha hablado y se está poniendo en práctica gracias al COVID, este trazado, esta métrica de todo lo que se mueve, de qué forma se mueve y qué es lo que aporta, evidentemente se debe hacer dentro de un marco ético de protección al ser humano en cuanto a su privacidad, su identidad y demás. El análisis predictivo sería otro de los grandes pilares, el poder anticiparnos a lo que va a suceder gracias a este Big Data, a esta inteligencia artificial. Por ejemplo, en cuanto a reparación, estamos hablando de máquinas que son capaces de diagnosticarse a sí mismas de cuándo pueden averiarse y que van a pedirnos a tiempo real un mantenimiento. Entonces, un posible operario humano casi siempre u otra máquina podría ir a arreglar esa máquina de forma preventiva, lo que ahorraría que se pararan las cadenas de producción, los procesos de fabricación, ya que todo siempre estaría funcionando de forma óptima. O la simulación avanzada, otro de los casos de uso de este vídeo, como toda esta simulación por tecnología y computación a alto nivel nos está permitiendo entender qué es lo que fabricamos, cómo optimizar los procesos, etc. La simulación es la clave, lo veremos en un ejemplo sobre, bueno, a nivel climático, a nivel de física de partículas, aeroespacial, tiene aplicación en toda la simulación digital. Pero veremos en un ejemplo ahora, dentro de unos minutos, cómo los gemelos digitales se están usando muchísimo en la industria 4.0, justo para no tener que actuar sobre las máquinas físicas, sino poder actuar sobre máquinas digitales, crear una simulación activa y entender cuáles son los resultados o qué partes tienen que ser mejoradas o podrían ser mejoradas. La medicina es otro... La robótica colaborativa, ahí era robótica, se refería a robótica en la medicina, en la industria. La cobótica es la robótica colaborativa, el uso de robots, de máquinas que tienen determinadas formas para realizar determinados trabajos. Y por último creo que sería la integración universal, la interoperabilidad del sistema. Creo que el vídeo está un poco alto, ¿no? No, está bien de volumen el vídeo, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, este vídeo viene a repasar de forma muy gráfica todo lo que hemos estado hablando y muy centrado en la industria 4.0 y todo lo que va a traer a distintos niveles. Ahí seguimos con la cobótica y la robótica. Bien. Todas estas tecnologías para asegurar que, bueno, estos son los vehículos autónomos de Amazon, todas estas tecnologías para asegurar que la industria 4.0 se desarrolle, y la ciberseguridad, que era otro, se desarrolla de la forma adecuada, es decir, que todos sus componentes van a ser inteligentes, autónomos, y realizan una comunicación óptima entre todos ellos, creando una integración de todos los sistemas
en una misma línea, de una forma lo más estándar posible y con una interoperabilidad global, si se puede. Bueno, este vídeo venía de la gente de Facebook y era un repaso sobre todo lo que hemos venido hablando, cómo las distintas tecnologías de la cuarta revolución industrial, de la industria 4.0, nos van a traer una serie de ventajas más que inconvenientes y van a transformar en el mundo por completo. Casos en concreto, pues hay muchísimos. Yo he puesto unos cuantos nada más para pasar rápidamente, pero por ejemplo en la gestión del riesgo de la cadena de suministro, el uso del Big Data y la inteligencia artificial permite crear lo que acabo de nombrar en el vídeo, que es el análisis predictivo. Es decir, tener escenarios probabilísticos futuros donde se puedan tomar decisiones. Por ejemplo, aquí habla en las probabilidades de retrasos en las entregas. Yo antes puse en el tema de prevenir averías en determinadas máquinas y poder repararlas a tiempo. Como estas máquinas van a ser autónomas e inteligentes, son ellas mismas las que avisan de dónde están los cuellos de botellas o dónde están las posibles averías, etc. Aplicable absolutamente a todo. En este caso estamos hablando de temas climáticos, de terremotos, tornados, huracanes, pero también a puertos, aeropuertos, logística. Los usos son ilimitados, pero la clave es el análisis predictivo. En cuanto a robótica, cobótica, pues el tema de que sean, aquí vemos un ejemplo inicial que es tener a los robots equipados con Wi-Fi y que tengan cierta autonomía. Esto es el principio de lo que definiríamos como sistema ciberfísico, tal como explicábamos al principio. Aquí Alibaba, que es el gigante del comercio chino, que es el de Jack Ma, el que posee también AliExpress, hace muchísimos años que ya usa la cobótica y la robótica y intenta crear esa red interconectada entre todas sus máquinas. En este caso es para mover de forma óptima las mercancías en el almacén. Imagínense a la Alibaba que está proveyendo a todo el mundo de productos la cantidad de stock que mueve al día. Pues está usando la inteligencia artificial y la robótica para que se haga de la forma más óptima posible. Ya Amazon también lo hace y hemos visto varios vídeos de los robots, los UAPs, moviéndose por los almacenes de Amazon y cómo lo hacen. Otro ejemplo, otro caso de uso, ejemplo de referencia, en los aeropuertos, en la simulación de lo que sería un sistema de carro de servicio automatizado. Es decir, cuando yo integro un nuevo sistema a este nivel de tecnologías emergentes de Industria 4.0 en una infraestructura tan importante como es un aeropuerto, evidentemente tengo que hacer mucha simulación previa, muchos escenarios para ver todos los posibles errores que se estén estudiando antes de hacer la integración in situ. Porque primero es costosísima y puede llevar muchísimos accidentes. Puede llevarnos a muchísimos accidentes. Por tanto, todo lo que es la simulación digital es importantísima. Ya lo vimos en el vídeo y en este caso concreto, en el Aeropuerto Internacional de Doha se llevó a cabo una simulación con muy buenos resultados sobre la integración de un sistema de carro de servicio para automatizar lo que es el envío de maletas a los aviones y demás, y simplemente estudiar qué posibles escenarios había que entender y tomar las decisiones adecuadas de qué forma, en qué pasos, mediante qué fases se iban a poder integrar esos sistemas autónomos. Si no hubiera sido realizado con simulación digital, habría costado muchísimo más. Por ejemplo, otro caso de uso y ejemplo de referencia, la Beiersdorf ya lleva muchísimos años en el camino hacia crear su fábrica inteligente, su fábrica 4.0. Es de uno de los ejemplos que tienen a nivel mundial una fábrica 4.0 bastante avanzada. En casi todas las áreas ya ha introducido sistemas inteligentes. Otro caso de avance enorme, por ejemplo, en puertos inteligentes es el puerto de Rotterdam. Es uno de los puertos a nivel mundial con más integración de sistemas inteligentes tiene. Es un verdadero puerto 4.0 a día de hoy y seguirá avanzando. Antes lo hablé de ello en el vídeo. Otro caso de uso interesante es el BCN 3D, que es el BCN 3D Moveo,
es un diseño de brazo robótico total y absolutamente impreso en 3D. Ninguna de sus piezas ha sido fabricada en ningún proveedor third party o internacional. Todo ha sido impreso en 3D. Ya hay muchos ejemplos de vehículos impresos en 3D, hay muchísimos vídeos que hemos visto de productos total y absolutamente fabricados en 3D. Y un uso de las realidades inmersivas, por ejemplo, el de realidad aumentada, que este viene genial, sería el de instrucciones de trabajo. Y aquí no voy a hablar del REWO, que sería el ejemplo en concreto, sino de un ejemplo que hace poco me contaron en Madrid, que fueron a visitar Microsoft para hacer una demo de la HoloLens 2, las nuevas gafas de realidad mixta y aumentada de Microsoft, la HoloLens 2, y le pusieron el casco a la persona de realidad virtual que iba a hacer la demo, le pusieron el visor de realidad aumentada y mixta y le mostraron en computación espacial holográfica cuáles eran las instrucciones para hacer una reparación de una máquina pesada de fábrica. La persona que hizo la demo con la HoloLens 2 no tenía ni idea del mantenimiento de esa maquinaria pesada. Ni idea es cero. Pues pudo hacer, siguiendo las instrucciones holográficas, la reparación al 100%. Simplemente siguió las instrucciones punto por punto que las cámaras del visor iban detectando en las distintas piezas según la persona se movía por la maquinaria y iba mostrándole la información contextual para poder hacer el trabajo a tiempo real y de forma precisa. No sé si me he explicado bien, pero es un ejemplo increíble que se podría aplicar y muy fácil de ver a toda nuestra industria. Por ejemplo, en los talleres de mecánica. Una persona que empieza en un taller de mecánica con un dispositivo de realidad mixta podría mirar un motor y que en modo holográfico, en modelos 3D aumentados, le aparecieran absolutamente todas las instrucciones de ese motor en concreto, que irá cambiando según el modelo de coche. El visor tendría absolutamente todos los motores de la industria en su base de datos. Y según reconociera un motor u otro, daría las instrucciones precisas de un motor o el que fuese que tuviese que arreglar, reparar, e incluso detectaría qué fallos haciendo simulaciones pudieran estarse viendo a simple vista. ¿Se entiende? Bien. Creo que me estoy pasando 5 minutos de la hora. No sé si me quedan simplemente hablar de la IoT y de las aplicaciones de infraestructura de energía y de las tendencias. Bueno, me he comido el tiempo, lo siento mucho. No sé si se pueden quedar. ¿Qué hacemos, Víctor? Sí, no, yo creo que es bastante interesante y podemos alargarlo un poco más. unos cuantos minutos más, yo creo Sí, que sí. sin problema, sin problema. Sí, yo por mi parte es que me apasiona tanto la temática que, mira que lo dije al principio, pero me extiendo y me cuesta. Bueno, el siguiente punto sería entender lo que es la IoT, que es el Internet de las cosas lo abarca todo. Y la IoT, la industrial, es una subclase, digamos, o un subconjunto de la IoT general. Es el Internet de las cosas aplicados a la industria en concreto, ¿vale? Y se refiere a toda la maquinaria que está dentro de la fábrica 4.0, que está interconectada, que está conectada a Internet y sirve para crear toda esta inteligencia de negocio en torno a la industria en sí, a la fábrica en sí, ¿vale? Pueden ser dentro de la industria desde pequeños sensores ambientales, el más mínimo sensor, por ejemplo, climático, de temperatura, por ejemplo, en un container que vaya por tráfico marítimo, un pequeño sensor de la temperatura del container que esté conectado a Internet vía satélite y que nos diga si la temperatura está manteniéndose correctamente para, por ejemplo, los productos refrigerados, que puede ser salmón de Noruega, están llegando a su destino en las condiciones adecuadas, o ha habido una bajada en la temperatura y eso requiere tomar una decisión a tiempo real para avisar al barco que está por el Mediterráneo y decirle, cuidado, que hemos detectado en el contenedor tal, propiedad tal, que ha habido una disminución en la temperatura. ¿Pueden enviar un operario? Desde eso hasta cualquier otro escenario complejo que podamos imaginar, hasta los brazos cobóticos, robóticos, industriales que fabrican los coches que antes vimos en el vídeo.
todo ese espectro que tenga que ver con la industria es el Internet de las cosas conectadas industriales. Bien, aquí después matiza que aunque puede referirse a fábricas, almacenes y astilleros, irán a todos los sectores de la industria en fases posteriores, a lo largo de esta década y las que vengan, ¿vale? Como por ejemplo la agricultura, sanidad, salud, servicios financieros, comercio minorista, publicidad. Absolutamente llegará a todos lados. Por ejemplo, en la agricultura podríamos hablar de exoesqueletos que ya se están usando para hacer recolección. Simplemente, esto va a proteger al ser humano, por ejemplo, en cuestiones de salud. Si puedo recoger con un exoesqueleto que encima está conectado a mi sistema central de inteligencia artificial y al dron que sobrevuela la plantación, imagínense, ¿no? Solo conexión, interconexión de ordenador con exoesqueleto donde yo voy, con dron que está sobrevolando y haciendo un análisis aéreo, pues, por ejemplo, la recolección de cultivos cambia por completo. Y ya se está usando. Bien, esta es la importancia del IoT. ¿Por qué usarlo? Por muchas, pero aquí les pongo algunos ejemplos. Algunos ejemplos en las maneras en las que la tecnología IoT podría aplicarse en diversas industrias. En la producción, por ejemplo, que es en la que más se está empleando. Lo que hablaba antes de máquinas que se autosupervisan, ¿vale? Y predicen posibles averías, posibles problemas que podrían ser arreglados antes de que se produzcan. Es lo que hablábamos de análisis predictivo. Es decir, nos llevará un menor tiempo de inactividad de estas máquinas y una mayor eficiencia de todos los procesos en general. En las cadenas de suministro, gestionando el inventario por sensores. Imagínense un gran almacén con miles de productos en stock y que cada producto evidentemente tiene su sensor. Sabríamos a tiempo real cómo está nuestro inventario, cuántas unidades quedan de ese producto, dónde está localizado ese producto, en qué estado está ese producto, si se ha deteriorado o no, etc. O, por ejemplo, en cuanto a stock, si vemos que las unidades bajan peligrosamente, pedimos una renovación a suministros, etcétera, etcétera. O sea, la lista es larga, aquí solo pongo algunas. En la gestión de, ya nos vamos a ciudades inteligentes, gestión de edificios inteligentes. Aquí en el gráfico vemos que tiene, en cuanto a la domótica, hogares inteligentes, edificios inteligentes y ciudades inteligentes, tienen 1000 aplicaciones, pero cito algunas. Por ejemplo, la seguridad. La seguridad en el edificio será mucho más sencilla cuando esté totalmente sensorizado y tenga algún sistema de inteligencia artificial funcionando. Por ejemplo, el control del clima, de la temperatura en todo el edificio. Por ejemplo, mantener la calefacción en un edificio en un sitio de bajas temperaturas es muy costoso, porque se hace de forma general. Es decir, se mantiene una temperatura y esa es la que hay. Si eso se pudiera regular según dónde están los vecinos, ocupación de las viviendas, quién está hora del día, estación del año, si son los primeros días del invierno, ya estamos en invierno, pero pues la eficiencia energética, el impacto medioambiental sería enorme. Vale. Más ejemplos en salud, en medicina, es enormemente usado tanto para diagnóstico, la inteligencia artificial se está usando para diagnosticar a través de radiografía y a través de síntomas exageradamente. Ya, de hecho, hay una aplicación y un pequeño sensor que se está usando para detectar el COVID y diagnosticar casos de COVID. Y, bueno, en cirugía tienen muchísimos usos. Y, sobre todo, en telesalud. O sea, no tenemos que hacer acto de presencia ya con los médicos. A través de la robótica y la inteligencia artificial podríamos hacer consultas en modo remoto con un alto grado de diagnosis correcta por parte de estos sistemas. La venta al por menor, esto he hablado mucho, pero evidentemente el poder hacer un marketing one-to-one y poder crear productos a demanda con todo el auge del e-commerce, m-commerce, a-commerce y demás, hará que la venta al por menor cambie por completo. Una, por los stocks. Con la impresión aditiva solo fabricaremos las cosas que nos demanden a través de los pedidos, y otra, el conocer muchísimo mejor al consumidor y adaptarnos a sus necesidades, como digo, one to one, uno por uno. Iremos teniendo un control de qué es lo que quiere cada uno de nuestros clientes sin precedentes.
de hecho es de lo que habla, de esa personalización con los escaparates que se actualizan automáticamente según el interés del consumidor. Ya lo vemos en Netflix, Spotify y demás, pero Google siempre ha hablado de un Google para cada uno de los seres humanos del planeta. Es decir, un Google personalizado por persona. Esto también da un poco de miedo porque parece que vamos a entrar en un universo no compartido, pero puede llevarnos a otro mundo donde realmente las relaciones se realicen de otra forma y donde verdaderamente sintamos la individualidad dentro del colectivo. Pero es lo que se quiere conseguir, una experiencia personalizada one-to-one a nivel mundial. Gemelos digitales es otra gran aplicación de los IoT. Antes hablaba de la importancia de la simulación, y los gemelos digitales es tener un modelo digital, un modelo informático de cualquier objeto, ya sea en la industria o en cualquier ecosistema, y hacer simulaciones con él. Antes puse el ejemplo del aeropuerto, cuando intentaron integrar un sistema de carro automatizado, y lo que primero crearon fue un gemelo digital, una simulación digital para saber cómo evolucionaría esa integración, a qué afectaría, y detectar situaciones que de otra forma sin una simulación serían difíciles. También, por ejemplo, cuando se trata de maquinarias costosas como un molino de viento, hacer simulaciones con un gemelo digital evita que hayan posibles averías o accidentes sobre ese molino. O, por ejemplo, cuando el conductor de una grúa aprende con un gemelo digital a manejar la grúa del puerto, por ejemplo, de Las Palmas de forma perfecta a un nivel ya de aprobado y certificado, y entonces ya se enfrenta a una grúa real que será casi idéntica a la que manejó en digital. O todo el tema de sensorización a través de registros electrónicos. Esto se usa también mucho en puertos inteligentes, en containers, en puertas de embarque, en reparaciones a nivel de casco, en drones submarinos y drones aéreos. El uso de los sensores y del registro electrónico mediante etiquetas y códigos de RFID también es muy extendido. El IntelliJ Edge, esto ya hablé antes, lo que es la computación Edge y la computación Mesh. Esto se refiere a que estos sistemas ciberfísicos son capaces de computar en local. Ellos son capaces de hacer muchísimas operaciones sin tener que estar transmitiendo, por tanto pueden hacer una gran criba dentro del Big Data. Y evidentemente repercute en la mayor seguridad de todo el sistema, ya que no tienen que estar conectándose e intercambiar información que muchas veces es delicada, confidencial, etc. El mantenimiento predictivo, ya he hablado de él, del análisis predictivo, máquinas que realizan el mantenimiento de otras máquinas o el mantenimiento de sí mismas o de todo el ecosistema en general, pero al tener esa inteligencia añadida, se predice de una forma muy sencilla cuándo es el momento de reparar una cierta máquina o una cierta interconexión de máquinas o un cierto proceso de máquinas colaborativas con humanos, etc. Siempre estamos funcionando en ese análisis predictivo, en ese a futuro qué es lo que puede pasar. Tengo la inteligencia artificial suficiente como para anteponer lo que pueda ocurrir y optimizar. Y la identificación por radiofrecuencias también, además de los nuevos avances en Bluetooth, de lo que será el 5G, es otra de las que se usan muchísimo antes del 5G sobre todo, porque cuando no hay cobertura, las radiofrecuencias han venido muy bien en muchísimos escenarios, pero con la irrupción del 5G posiblemente se vayan sustituyendo poco a poco. Bueno, y la lista sigue, pero no puedo aquí estar eternamente, que ya me estoy comiendo muchísimos minutos. Ya solo me quedan 2 puntos, que es la aplicación de infraestructura, ya he hablado mucho de ello, pero quiero repasar simplemente que el Internet de las cosas y toda la industria 4.0 acabará creando ciudades totalmente conectadas, las Smart Cities, y entraremos en un nuevo tipo de ciudad en el que prácticamente toda la ciudad está compuesta por sistemas ciberfísicos, por inteligencia artificial. Tendremos drones, ya se está hablando en la playa de las canteras, van a haber drones que nos avisen de que no estamos cumpliendo la distancia de seguridad, no sé cuándo los veremos, pero ya se ha hablado de ello. Tendremos todo el sistema de videovigilancia mediante cámaras, usaremos los wearable technology, como está aquí mi chaqueta de Machina avisándome de no sé qué, ya lo veré en el smartphone. Todo estará hiperconectado, toda la logística de la ciudad a nivel de infraestructura será inteligente, tendremos, como hablábamos, una flota de vehículos totalmente intercomunicada, o sea, la movilidad en la ciudad será inteligente. Temas como el alumbrado público será inteligente y se usará de forma óptima, la detección de fuego, monitorización del consumo energético, optimización energética.
etcétera. Abastecimiento de aguas, alcantarillado, o sea, absolutamente todas las infraestructuras que podamos pensar en una ciudad estarán dentro de este esquema de Industria 4.0 de sistemas ciberfísicos interconectados e inteligentes. Y lo mismo en la extensión más allá de la ciudad, a lo que es el mundo. Ya estamos hablando de ambientes rurales, parques nacionales, industria en sí, nucleares, movilidad entre países, todo el sistema de infraestructuras de transporte, logística, entrega de productos ya no solo en local, sino cuando tengan que ser con desplazamientos, evidentemente pues será gradual. Todo lo que nos podamos imaginar, aquí hay ejemplos como congestión del tráfico, detección de fuegos ya forestales, en cultivos, agricultura, estar simplemente detectando cuál sería la optimización para conseguir una mayor calidad del vino. Y la lista de ejemplos es enorme. Haciendo un listado: polución del aire, transporte mecánico, fontanería y saneamiento, iluminación inteligente, bajadas o averías energéticas para electricistas, por ejemplo, parking inteligente, calidad del agua, autodiagnóstico de vehículos. Antes hablábamos de máquinas que pedían que fueran reparadas antes de que se produjera la avería, llevados a vehículos. Imagínense cuando los talleres estén conectados con los vehículos. Cuando un taller pueda ir de forma hiperconectada, coche a coche de sus clientes, haciendo análisis de motu propio, y sea el taller el que avisa al cliente: mira, he detectado que dentro de 2 semanas puede que te falle el aceite, ¿por qué no pasas por el taller y lo revisamos? Ese tipo de análisis predictivo también se llevará a talleres y a flotas de vehículos, y etcétera, etcétera, ¿vale? Por último, acabaremos en un mundo hiperconectado, un mundo inteligente, donde absolutamente todo será parte de este gran sistema, con las garantías y conservación de derechos fundamentales. Hablamos de países, islas, puertos, ciudades, edificios, etcétera, etcétera. Movilidad, hasta llegar hasta el ciudadano inteligente, porque seremos parte de este gran Internet del todo. Y acabaremos adoptando, como no, un tipo de vida inteligente, digital e inteligente. Seremos parte de esta nueva sociedad que pasa, como dije en la primera diapositiva, por el uso masivo de la inteligencia artificial en todo lo que conocemos. Por último, decir que todo esto no tendría sentido sin la energía. Todas estas máquinas requieren de la energía para funcionar, y esta energía tiene que ser sostenible y limpia. Siempre en el epicentro de todo vuelve el problema medioambiental, y la tecnología puede ser la gran solución. Si acabamos consiguiendo que todo esto funcione de esta forma, puede que le demos una oportunidad al planeta y que estemos en una sociedad más equilibrada y sostenible. Y ya acabo. Tendencias. Me he cogido 20 minutos más. Las tendencias más importantes para este año 2020 y los años venideros. Visión artificial. Está despegando muchísimo. Ya he hablado de las cámaras de videovigilancia, detección de rostros, el Face ID de los iPhones y muchísimas otras aplicaciones que tiene. Pero dentro de la inteligencia artificial, la visión artificial está desarrollándose muy fuerte y es muy usada. Los drones autónomos y todos los vehículos autónomos y toda la conducción autónoma funcionan gracias a la visión artificial. Los coches autónomos pueden autoconducirse gracias a la visión artificial, etcétera, etcétera. La cobótica o robots colaborativos, de la que hemos hablado muchísimo. Ya hay cifras como Corea del Sur, que tienen ya 710 robots por cada 10.000 trabajadores. El par irá cambiando, pero tener 710 trabajadores por cada 10.000 trabajadores para hacer año 2018, que es de donde vienen las cifras, era una barbaridad. Ahora mismo estará más elevado. Los robots como servicio. Esto es una muy buena noticia para las pymes, porque si yo tuviera una pyme me preguntaría, vale, la cobótica es maravillosa, pero ¿cuánto cuesta un robot? Esto me preguntó un agricultor aquí de Firgas, que cuánto le costaba un robot y un exoesqueleto, porque él quería, como antes puse en el ejemplo, recoger los berros usando un dron, usando inteligencia artificial, usando un sistema de computadores hiperconectados y un exoesqueleto y un robot. Y yo le dije, todo lo que hablas, de todo lo que hablas y ves como agricultor, todo es posible. Ahora, el modelo tiene que ir cambiando gradualmente, porque todo eso te va a salir muy caro a día de hoy. Por eso aparecen los robots como servicio. Es decir, no tengo por qué comprar, acuérdense de lo que hablaba antes de la propiedad privada que va a cambiar, no tengo por qué tener de forma privada el robot, lo puedo alquilar.
Entonces es otro nuevo nicho de negocio, otra nueva oportunidad de negocio que aparece, el tener una empresa, un servicio de alquiler de robots para que los vayan pidiendo a petición. Por ejemplo, en la época de recogida de berros, yo alquilo como agricultor mi robot, mi exoesqueleto, mi dron, hago toda la recolección y después lo devuelvo a la empresa que me lo ha alquilado. Esto sería robots o robótica as a service. Los AGVs con IA son los vehículos automáticos guiados, o sea, los vehículos autónomos guiados sin conductor gracias a la visión artificial y a la inteligencia artificial, evidentemente. Y aquí el Lean Manufacturing es la producción ajustada o manufactura esbelta. ¿Por qué vamos a conseguir esa fábrica 4.0 que minimice el uso de materias primas, tenga el mínimo número de desechos y sea equilibrada con el medio ambiente, etcétera? Porque todas las máquinas de las que están compuestas son inteligentes. Hasta los vehículos autónomos que transportan las mercancías de un lugar a otro actúan con inteligencia artificial en todos sus trazos, etcétera, etcétera. Toda la movilidad dentro de la propia fábrica ya es inteligente. Y por último, y ya acabo para darles las gracias, y perdonen todo lo que les he robado, los Digital Twins que hablábamos antes, la simulación. Los Digital Twins están trayendo enormes beneficios a la industria porque podemos hacer ese análisis predictivo, esa toma de decisiones antes de que ocurran y esa simulación de escenarios a futuro con todo lo que ello conlleva gracias a la creación de gemelos digitales, ya sea en maquinaria, en molinos de viento o en cualquier otro proceso o pequeño dispositivo o pequeña pieza que nos podamos imaginar. No hay que pensar solo en las 3 fotos que le he puesto, que tiene que ser grande para tener un gemelo digital. Si estoy fabricando un reloj de pulsera, sería increíble poder trabajar el diseño sobre un gemelo digital y después acabar fabricando el reloj. O si tengo un taller, poder tener un gemelo digital de absolutamente todos los coches que hay en el mercado. Y poder tener a mis nuevos trabajadores trabajando exclusivamente con dispositivos de realidad aumentada mixta en coches puramente digitales para que aprendan primero sobre algo que no me cuesta ningún esfuerzo si hay algún fallo y después pasen al objeto real. Y con esto y muchas otras más tendencias que hay, pero que no me da tiempo ya, les quiero dar las gracias, perdonen los 24 minutos que he cogido de más, y que me pueden seguir en mis webs pedromujica.com, mi empresa wicolab.com, mi empresa de máquinas vestibles o ropa tecnológica machina.cc y mi proyecto de ética en la nueva cuarta revolución industrial, en la era de la inteligencia artificial y el internet del todo, yanética.com. Muchísimas gracias. Ya acabé, perdonen. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que da gusto escucharte, ¿no? Y traer... Han quedado 31 personas. Muchísimas gracias, de verdad. Muy bien. Mira, hay 2 preguntas rápidamente que las vamos a contestar. Una es de Guillermo Holm. Dice, me adelanto ya a los posibles casos que nos puedas mostrar. Yo estoy muy interesado en la aplicación de esta tecnología o más bien filosofía de trabajo en lo que respecta a los puertos y en concreto a la gestión ambiental o de proyectos ambientales en puertos, así como dónde conseguir información específica al respecto. Desde Puertos del Estado se está apostando por lo que se denomina Puertos 4.0. Sin embargo, como bien indica, están muy en pañales y más bien se trata de proyectos desconectados entre sí. Muchas gracias. Bien, yo le contestaría, ¿cómo se llamaba él? Guillermo Holm. Guillermo, pues Guillermo, yo te voy a contestar muy prácticamente. Tengo una cita conmigo para tomar un café y te explico, porque yo toda la información la he ido recopilando a cuentagotas. He dado un máster en la Autoridad Portuaria de Tenerife de casi 12 horas en las que recorrí toda el área de puertos inteligentes y quiero, evidentemente no lo voy a anunciar porque es confidencial, seguir trabajando con FEMEPA y Puertos de Las Palmas para hacer formaciones y proyectos parecidos. Todo está en pañales, como bien dices, y si algún día te apetece tomar un café, yo te puedo orientar, irte diciendo cuáles han sido mis fuentes que no están recogidas en ningún libro que yo haya visto que lo cubra todo. De hecho, esto tiene una obsolescencia muy rápida. Lo que valía el año pasado ya no vale este año porque las innovaciones se están produciendo a un ritmo muy vertiginoso. Entonces es algo que tiene que estar vivo. Son proyectos
que hay que revisar continuamente y tener a un equipo interdisciplinar de personas trabajando en ello e irlo haciendo gradualmente. Evidentemente el puerto de Las Palmas va a acabar siendo un puerto 4.0, va a acabar siendo un puerto sostenible, va a estar dentro de la industria 4.0, pero será paso a paso. Entonces todos sumamos y tenemos que ir poco a poco. Esa sería mi respuesta, porque no hay una fuente única a la que yo dirigirlo. Muy ¿Alguna bien. más? No, por lo pronto no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hablar en directo y le podemos desmutar el micro. Que levante la mano en la parte inferior de participantes. Pueden levantar la mano y poderlo desmutar. Nada, simplemente hay muchos agradecimientos por parte de todos los participantes. Comentarles que cualquier información al respecto se puede hacer a través de la Oficina de Transformación Digital, a través de Irina León, que ha puesto su correo en el chat, irina.leon@femepa.es y femepa.com. Y nada, aunque nos hayamos comido todos estos minutos, yo creo que todos hemos estado expectantes. Es una información muy interesante. Hay personas del equipo docente de FEMEPA, Juan Manuel Fleita, Sergio Medina, que seguramente habrán encontrado fuentes de inspiración en toda esta información. Muchos fans tuyos por aquí. También Gracias. Saila Falcón y nada, que muchísimas gracias, Pedro. Hay que excusar a nuestro secretario general que ha tenido que ausentarse para cerrar este evento. Las excusas las pido yo, el perdón lo pido yo, que no tengo excusa, que me he comido, como siempre, con mi rollo infinito, 24 minutos, pero bueno, lo he hecho con mucho placer y de eso se trata, ¿no? Construir el mejor mundo posible entre todos. Muy bien. Y nada, compartimos este código QR para que con el móvil pues puedan recoger esta fotografía para realizar un cuestionario de valoración. No obstante, se lo enviaremos a todos los participantes, a todas las personas que se inscribieron, pues copia del vídeo, la presentación y cualquier duda estamos a su disposición. Pues muchas gracias a todos. Pedro. Gracias, Irina, gracias, Víctor, de verdad que ya sabéis que os estoy muy agradecido y a FEMEPA y bueno, a toda la comunidad canaria, como dije en la radio, es un verdadero placer que estas cosas ocurran aquí y que estemos donde tenemos que estar, a la vanguardia de esta industria 4.0. Y continuaremos colaborando, seguro. Ahí está. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos y un abrazo. Hasta luego, hasta pronto. Gracias. Adiós, hasta pronto.